poquito, que si no luego... ¿Ya? Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa en la que os hemos convocado para informaros del contenido de la Mesa Sectorial de Educación que se ha celebrado hoy lunes. Los dos puntos del orden del día de esa Mesa de Educación es, por un lado, la negociación de la plantilla funcional de cara al inicio de curso escolar 2020-2021 en nuestra región, y el segundo punto de ese orden del día era la información sobre la planificación en cuanto a la organización de ese próximo curso escolar en Extremadura, teniendo en cuenta las peculiaridades del mismo. Tengo que empezar diciendo que lamento profundamente que no se nos haya dado la oportunidad a la Administración de explicar la propuesta de plantilla, como se hace todos los años, a los sindicatos, y que tampoco se haya querido entrar pues a escuchar y a poder reflexionar sobre ese trabajo y esa planificación de cara al próximo curso escolar, puesto que han decidido levantarse de la mesa. Yo es una cuestión que de verdad lamento muchísimo, porque creo que la negociación, la escucha y el diálogo tienen que estar por encima de todo. Por tanto, nuestra obligación es avanzar, seguir adelante y planificar en las mejores condiciones y con garantías el próximo curso escolar, y eso es lo que está haciendo esta consejería y este Gobierno. Voy a comenzar por el punto de la plantilla funcional, concretamente la parte que afecta a la educación primaria. Todos conocen el descenso continuado de natalidad que se viene dando en Extremadura en los últimos años, y eso, por supuesto, que repercute de una manera negativa en la plantilla funcional, no solo este año, sino los anteriores también. Les recuerdo que desde el 2014 en Extremadura hay 10.000 alumnos menos, 10.000 alumnos menos, y evidentemente eso se tiene que reflejar en la plantilla funcional, cuestión que se ha tenido muy en cuenta por parte de la Inspección Educativa, en la que se refleja una propuesta técnica, como todos los años, atendiendo a unos criterios y a una normativa. A pesar de esta situación que venimos viviendo en los últimos años, pues la Consejería intentamos siempre que que el impacto en la plantilla sea lo menos drástico posible. Eso es lo que intentamos hacer todos los años, y favorecer a los centros con mayor dificultades. De esta manera, la propuesta técnica de inspección en cuanto a la etapa de primaria era de reducir 186 docentes. En este caso, el Gobierno sigue apostando por la educación una vez más, y teniendo en cuenta los criterios que otros años hemos llevado a cabo y que todos conocéis, pero que os lo voy a recordar, lo hemos aplicado también en esta ocasión. De forma general, mantener la plantilla en centros rurales agrupados, incompletos y también unitarias. Lo hemos hecho en esta propuesta que hemos querido presentar hoy. También mantener la plantilla de forma general en los centros de atención educativa preferente. Por supuesto, hemos tenido en cuenta las aportaciones que los sindicatos han realizado en las delegaciones provinciales cuando se conoció la propuesta técnica, y de forma muy especial para este curso próximo, teniendo en cuenta que será un curso, todo parece indicar que diferente, la situación que estamos viviendo ante esta crisis sanitaria. También lo hemos querido reflejar y lo hemos tenido muy en cuenta. Por tanto, todos estos criterios han hecho que la plantilla de primaria que nosotros vamos a llevar a cabo, ante la propuesta de reducir 186 plazas, se van a quedar en menos 37. Para que os hagáis una idea,
El año pasado la propuesta técnica fue de reducir 96 y se quedó en menos 43. Este año 186 y la quedamos en menos 37. Es, creo que una muy buena propuesta, teniendo en cuenta las condiciones en las que nos encontramos. En cuanto a la plantilla de secundaria. La plantilla de secundaria está afectada principalmente por la vuelta a las 19 horas lectivas. El curso pasado, como saben, se firmó un acuerdo para recuperar las 18 horas lectivas en Extremadura con los sindicatos. Esto, sin lugar a dudas, es una mejora laboral más que merecida y que el Gobierno firmó con total convencimiento. Sí es verdad que somos una de las pocas comunidades autónomas que lo hemos conseguido llevar a cabo en estos 2 años. Concretamente, en este curso escolar se han implantado las 18 horas y eso ha producido a lo largo de estos 2 últimos cursos 400 vacantes. Pero siempre ha estado condicionada a la capacidad presupuestaria, así nos lo marca la normativa nacional y los sindicatos eran conscientes de ello, ¿no? Igualmente en los acuerdos que se han llevado a cabo en el ámbito sanitario y también de función pública. El deseo de poder pagar ese 2% de subida salarial que anunció el Gobierno y que Extremadura evidentemente se pronunció y además habló con los distintos sindicatos sobre las posibilidades, la imposibilidad de mantener las dos cuestiones. Se decidió aplicar el 2% a todos los sindicatos, una cuestión que se está trabajando para llevarlo a cabo lo antes posible y eso afecta en educación en que no se pierde todo, pero que de 18 horas lectivas subimos a 19, ¿vale? Nos quedamos en una media de las comunidades autónomas. Evidentemente afecta también a la plantilla, en este caso serían 265 vacantes menos para prestar el mismo servicio educativo. En definitiva, de la propuesta técnica de 540 que se proponía entre primaria y secundaria, finalmente van a ser menos 302. No 540, no menos 540, sino menos 302, que es la suma de los 265, el grosor de las 19 horas, y las 37 en primaria. Creo que es una buena propuesta que atienda a los criterios que siempre hemos seguido en los cursos anteriores, sumado también, evidentemente, a las condiciones que estamos viviendo con la crisis sanitaria, y creo que merecía la pena ser escuchada y negociada por parte de las organizaciones sindicales con esta Administración, que de verdad está siendo justa. Está siendo justa ante la situación que estamos viviendo. Es una plantilla suficiente para estos momentos. Extremadura tiene las ratios más bajas de España en cuanto a alumno por profesor. Os voy a dar algunos datos como son. En la parte de primaria tenemos 9,9 alumnos por profesor y en secundaria 8 alumnos por profesor. Creo que son ratios y además más que demostradas a nivel nacional las más bajas y esto es una garantía para el buen desarrollo de cara al inicio de curso escolar. Ya lo ha dicho el presidente. Prácticamente, a pesar de 10.000 alumnos menos, se ha incrementado la plantilla en todos estos años en prácticamente 1.600 docentes más. Y creo que el esfuerzo de este Gobierno, con esta propuesta que se ha presentado o se iba a presentar en la mesa, es una propuesta generosa y atiende a los momentos que se están viviendo, a las dificultades y, por supuesto, a los criterios que hemos sido siempre fieles desde este Gobierno, desde la Consejería de Educación y Empleo. Esta es la plantilla funcional que vamos a llevar a cabo de cara al próximo curso y queda patente el esfuerzo que hace este Gobierno una vez más. Tengo que decir que no es una plantilla cerrada, para nada es una plantilla cerrada. El jueves tenemos una conferencia sectorial de educación con la ministra y todas las comunidades autónomas, en la que el punto del orden del día será negociar una serie de condiciones mínimas para tener en cuenta de cara al inicio del curso escolar, una serie de orientaciones y según
se establezcan esos mínimos, esas prioridades, esas orientaciones, pues nosotros tendremos que llevarlo a cabo también en Extremadura, y en el caso de que sea necesario, porque en los distintos escenarios que se contemplan, definitivamente el escenario que se pueda dar requiera mayor personal, este Gobierno no va a tener ninguna duda en contratar a más personal o a aquel que sea necesario, como siempre lo hemos hecho con los distintos programas y en cada curso educativo. No va a haber ningún problema en ese sentido. Quiero trasladar esa tranquilidad sobre todo a los interinos que están en lista de espera, que de verdad que en ese caso este Gobierno lo llevará a cabo como lo ha hecho siempre. Entendemos que a nivel de centros educativos no debe haber ningún problema en las zonas rurales porque las ratios son bajísimas, y en el caso de las ciudades, pues dependiendo los distintos escenarios que estamos trabajando, cuál se pueda dar de cara al inicio de curso. Tengo que decir que es una gran noticia para Extremadura el que el Gobierno central haya decidido realizar una inversión de 2.000 millones de euros más en educación para todas las comunidades autónomas, un buen reparto para todas las comunidades autónomas. Además, es un reparto no reembolsable, es algo histórico, nunca había sucedido, y estamos realmente satisfechos de que se haya apostado por la educación, como se está demostrando que se está apostando también por la sanidad. Y en unos tiempos de crisis, de dificultades, una vez más este Gobierno apuesta por la sanidad y por la educación. Evidentemente, no sabemos qué reparto nos corresponderá, pero aprovecharemos al máximo esos fondos para el beneficio de nuestra educación y de la situación extraordinaria que estamos viviendo también en Extremadura. Paso a detallarles la organización del próximo curso escolar, que era el siguiente punto del orden del día de la mesa sectorial. Como les decía anteriormente, este nuevo curso está marcado por una incertidumbre ante el desconocimiento de la evolución de esta pandemia, y es muy necesario, consideramos muy necesario contar con la opinión, con la implicación, con la participación de toda la comunidad educativa. Hace apenas 3 meses todo esto nos vino muy rápido, no estábamos preparados y tuvimos que actuar, le he dicho en otras ocasiones, de una forma rápida, precipitada, tanto por parte de docentes como alumnados, familias y la propia Administración. Creo que tenemos tiempo para poder organizar, planificar, consensuar cuáles van a ser las condiciones de este próximo curso escolar, y esa es la intención de esta consejería, para poderlo hacer con la mayor seguridad, certeza, por supuesto, previsión y planificación. Por eso les anuncio que la consejería ha estado trabajando en una planificación con un calendario para poner en marcha un foro de trabajo para la nueva realidad educativa extremeña. Va a ser un proceso participativo de consulta a todos los centros educativos de la región, representantes de familias y otros agentes. Hemos creado además una comisión de coordinación general que está compuesta por 5 equipos directivos, evidentemente por parte de Inspección, lo componen tanto Inspección como las delegaciones provinciales, los directores generales, el secretario general. Yo también voy a estar en esas reuniones, y hemos organizado más de 20 videoconferencias que comenzarán a partir de mañana con la comunidad educativa, principalmente, en primer lugar, sobre todo con los directores de los centros de la región. Les informaremos mañana, esta semana, en qué va a consistir todo este procedimiento, en el que queremos que sea de la mayor participación posible, en el que le vamos a decir también que prepararemos un guión para esa reflexión, que incluirán las 5 líneas en las que ya se está trabajando con el Ministerio de Educación. Esas 5 líneas consisten en la organización escolar adaptada a la pandemia, la programación didáctica de cursos y de áreas, dotación tecnológica, plan de refuerzo de competencia digital, plan tutorial para la actividad lectiva a distancia, entre otros. Y la reflexión contempla 3 posibles escenarios, ¿vale?
Un escenario que puede ser de total normalidad o de nueva normalidad, de presencial al 100%. Un segundo escenario que sería una modalidad no presencial muy similar a un nuevo confinamiento. En este caso, bueno, pues, como os decía, muy similar a lo que estamos viviendo, pero evidentemente ya con otro tipo de mejoras, puesto que ya somos conocedores de esta situación. Y un tercer escenario en el que, bueno, pues la educación presencial, o bien a través de un modelo híbrido o entre presencial y online, o bien, que todas esas líneas las tenemos que valorar también con el Ministerio, o bien la presencialidad de días alternos por grupos, ¿vale?, en las distintas etapas. El trabajo más intenso lo tendríamos que hacer en esta parte, en el caso en el que se dé, y es muy importante, como os decía, poder debatir sobre esta cuestión y estar preparados en el caso de que pudiera llegar. Les vamos a solicitar a los directores que compartan este guión para la reflexión con su claustro, igual que en las federaciones de madres y de padres y otros colectivos, para que nos puedan hacer aportaciones. Esas aportaciones se las tendrán que hacer llegar a su grupo motor. Hemos creado 10 grupos motores de trabajo. Tendrán de plazo aproximadamente hasta el 17 de junio. Y en esos 10 grupos 10 grupos motores los hemos dividido por ámbitos. Uno para escuelas infantiles de 0 a 3, otro para escuelas infantiles, educación infantil de 3 a 6, otro educación primaria, secundaria y bachillerato, formación profesional, centros de educación especial y atención a la diversidad, otro grupo para adultos, otro para escuelas oficiales de idiomas, otro para enseñanzas artísticas y de régimen especial y otro para escuela, hogar y residencia. Estos grupos motores se encargarán de recopilar todas las aportaciones, de trabajarlas, de plasmarlas en un documento final con una propuesta de guía que nos harán llegar aproximadamente, hemos puesto de fecha aproximada, el 23 de junio a la Comisión de Coordinación. Estas orientaciones deben de estar ya prácticamente definidas para finales de junio, aproximadamente el 29, y es lo que nos va a servir de base para crear los planes de contingencia de cada uno de los centros educativos que deben de tener los centros educativos y, por supuesto, también nos servirá de base para elaborar unas instrucciones consensuadas y conjuntas de cara al inicio de curso escolar, que evidentemente irán a la correspondiente mesa de negociación sindical. Nosotros seguiremos apostando por la negociación, seguiremos tendiendo la mano y seguiremos cumpliendo con los compromisos que corresponde, como siempre lo hemos hecho. Consideramos que en estos momentos el mejor estudio sobre educación en tiempos de crisis es el que podemos hacer desde nuestros propios centros, con sus docentes, con los equipos directivos y también con las familias que han estado viviendo este tiempo de crisis y han estado batallando con las dificultades que se han encontrado. Queremos trabajar, bueno, pues con esta experiencia, analizar los errores, también las ventajas, tener muy en cuenta las distintas posibilidades de vuelta a las aulas y, sobre todo, queremos garantizar que, eso sí, con el Gobierno central parece ser que está en línea y es lo que vamos a tratar de garantizar, la presencialidad al máximo en las aulas de cara al curso que viene. Entendemos que en aquellos donde se pueda cubrir espacios se puede dar clases con normalidad, atendiendo a las distancias que nos marque la autoridad sanitaria, como siempre, con los protocolos que vamos a llevar a cabo bien establecidos, bien definidos, para que todo sea totalmente seguro y que podamos empezar un curso con la máxima normalidad posible dentro de la situación que tengamos en septiembre. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta. Buenas tardes, consejera. Muchas gracias. Como saben, desde las 2 últimas semanas ya contamos con medios de comunicación aquí en la sala y también con compañeros que nos siguen a través de videoconferencia. Por tanto, si os parece, vamos a ir intercalando el turno de palabras. No sé si hay alguno aquí en la sala. Sí, Canal Extremadura Radio, en primer lugar. Buenos días, consejera. Buenas tardes. Los sindicatos se quejan de que no entienden
cómo la referencia que usted ha hecho, va a haber 2.000 millones más por parte del Gobierno central para educación, cómo con esa partida nueva, que no sabemos cuánto corresponderá a Extremadura, se puede seguir recortando la plantilla de profesorado. Y, por otra parte, si cabe la posibilidad de que haya que alternar educación presencial con educación telemática, el trabajo sería doble para los docentes. ¿Cómo justifica que aún así siga recortando, aunque usted diga que haya bajado respecto a los 540 que estaban en principio? Pues mire, los 2.000 millones de euros, vamos a ver el reparto que nos corresponde a Extremadura. Evidentemente, no se puede destinar todo a recursos humanos. Y entendemos que es necesario la subida de las 19 horas lectivas, porque es un acuerdo que ya se había planteado anteriormente, igual que en sanidad, igual que en función pública, y que aparte de eso se va a contratar a aquellos que sean necesarios. O sea, no va a haber ningún problema en ese sentido. Ahora, lo que no podemos decir es que de lo que corresponda de los 2.000 millones de euros, sin saber las necesidades que va a haber ni el escenario de cara al curso que viene, que le vamos a destinar el 100% a personal. Tendremos que ver primero las necesidades. Sabemos la necesidad de plantilla funcional que hay hoy por hoy, según los criterios, tanto técnicos como los criterios que sigue esta consejería y este Gobierno, que os he especificado anteriormente. Ahora bien, de cara al inicio del curso escolar, dependiendo del escenario, si hay necesidad de contratar más, se va a contratar sin ningún problema. Pero la plantilla funcional nosotros la tenemos que ajustar todos los años. Todos los años. Ha salido positiva en todos estos años, pues sobre todo por la apuesta en la parte de secundaria, pero es verdad que llevamos varios años reduciendo en la parte de primaria por el descenso. Este año el problema se está concentrando en la subida de las 19 horas. Ese es el motivo de discusión real que hay, la subida de las 19 horas lectivas. Entiendo que es donde está realmente el foco y se intenta, bueno, pues de alguna manera decir que estos son los recortes de la educación pública y demás. No, mire usted, es que incluso con esas cifras estamos en 1.300 profesores más. Llevando a cabo los 302 estamos en más de 1.300 profesores más, con 10.000 alumnos menos. Tenemos una plantilla más que suficiente para atender las necesidades y esto yo quiero que quede claro para tranquilizar a las familias, a los claustros, porque no va a haber problema en el caso de que se decida un modelo concreto o en el caso de que haya necesidades de trabajar, de tirar de las interinidades como se ha hecho en este último año. ¿Algo más, Consuelo? Momi Díaz, Agencia EFE, creo que tenía alguna cuestión. Pues sí, iba un poco más o menos en la línea que planteaba Consuelo. Los sindicatos han levantado hoy de la mesa y han amenazado incluso con la convocatoria de una huelga general en el mes de septiembre. Parece que su premisa es que se oponen a cualquier tipo de reducción de las plantillas docentes. Sí, consejera, le decía que parece que la premisa de los sindicatos es que se oponen a cualquier recorte de la plantilla docente. ¿Cree posible un acuerdo con una amenaza incluso de huelga general en septiembre? Me preguntas que si hay algún tipo que si hay posibilidad de negociar algo de cara al inicio de curso escolar con los sindicatos, ¿no? De cara a las plantillas. Sí, sobre todo cuando ellos se han levantado de la mesa porque se oponen a cualquier tipo de reducción de la plantilla funcional. Claro, sí, evidentemente se oponen a cualquier tipo de reducción en ese sentido, pero quieren el 2%, porque nosotros habíamos hablado también con los sindicatos de educación previamente a todo este estado de alarma, cuando se dio las condiciones del 2% y fue anunciado por el Gobierno central, se les comunicó y todos se pronunciaron a favor de que ese 2% se pudiera aplicar. Y para poder llevar a cabo ese 2%, cada uno de los ámbitos, tanto el sanitario como función pública como nosotros, teníamos que hacer un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo se decidió en educación? No perder todo lo que se había recuperado, pasar de las 18 a las 19. Y nosotros estamos cumpliendo eso. Ahora esto, bueno, pues se ha creado una bola mucho mayor, pues porque estamos en los tiempos en los que estamos, pero esto se sabía anteriormente y
incluso no solo sindicalmente, lo sabéis vosotros y demás. Eso era el acuerdo que se había llegado. Por tanto, nosotros siempre estaremos dispuestos a negociar. Ahora, no podemos quererlo todo. O sea, queremos que se pague el 2% y queremos que no disminuya nada la plantilla, aunque haya menos alumnos. No se puede dar. Hoy por hoy no se puede dar esa cuestión. Y cuanto antes, yo os lo digo porque sé la sensibilidad del presidente, las ideas de este Gobierno, en cuanto se pueda se recuperará. Pero en los momentos que estamos viviendo, con las dificultades económicas, con medio país inerte, con toda esta situación de crisis sanitaria, con una inversión que hemos tenido que hacer, un gasto tremendo, un esfuerzo tremendo. Yo creo que tampoco es algo tan desmesurado. Aquí no se puede esconder bajo la palabra recorte una cuestión de acuerdo, de un acuerdo que va a beneficiar prácticamente a la totalidad de los funcionarios. Sinceramente, creo que no es el camino. O sea que, bueno, que cada uno tiene su papel en este sentido. Yo los entiendo, los respeto, pero en los tiempos en los que estamos yo no comparto el papel que están desempeñando. Yo creo que es el momento de arrimar el hombro, creo que es el momento de colaborar, de dialogar en una situación en la que todo el país está afectado, en la que, como os decía, hay situaciones laborales muy lamentables, y que yo entiendo que es un derecho y que a mí me encantaría, además soy del ámbito docente, en que eso se recuperase cuanto antes. Pero vamos a tener en cuenta y vamos a marcar prioridades. No podemos, para contentar a todo el mundo, decir que sí. Y los sindicatos no pueden pedir y luego no estar, sinceramente, en el debate, en la negociación, cuando hay que estar. Y considero que en estos momentos no lo están. No lo están. ¿Alguna cuestión más, Momi? Nada. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Vuelve a preguntar Canal Extremadura Radio. Sí, perdón. De cara al curso que viene, hay unos cuantos estudios, unos informes de pedagogos, psicólogos y demás que dicen que en infantil y primaria sería primordial, inexcusable, que la asistencia fuera presencial, la educación. Ya en secundaria sería otra historia. ¿Se plantea la Consejería garantizar sobre todo en esos dos tramos, infantil y primaria? Se lo plantea la Consejería y creo que se va a plantear a nivel nacional, porque consideramos que hay que intentar garantizar al máximo la presencialidad. Y si puede ser en todas las etapas, pues ideal. Evidentemente, infantil y primaria es algo que parece que no está en discusión y que consideramos que es mucho más factible. Las dificultades se pueden dar en secundaria, por lo que os decía, ¿no? Porque ahí hay todavía, pues las ratios son más elevadas que infantil y primaria. Y ahí es donde habría que buscar quizás un modelo más adaptado de cara al inicio de curso. Eso es lo que vamos a trabajar, los distintos escenarios con las orientaciones que también nos dé el Ministerio. Pero me consta, y el resto de los compañeros de comunidades autónomas, que de cara al inicio del próximo curso escolar se va a luchar por intentar garantizar al máximo una presencialidad en las distintas etapas. Y en eso es lo que vamos a trabajar. Sí. Yo entiendo que sí, porque es de cara al inicio del curso escolar. Entiendo que eso será una cuestión que además también la pondré encima de la mesa, evidentemente. Yo espero que nos den la oportunidad de ello y escucharemos en el Ministerio la propuesta que nos hagan ellos. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Pues creo que es todo, consejera. Muchas gracias y muchas gracias a todos por el seguimiento. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a todos.